Génesis, el primer libro en la Biblia, todo el mundo lo sabe, ¿no? Quizás alguna persona no. Que está bien, no hay problema. Génesis 28. Miriam va a leernos el texto. Y llamó Isaac a Jacob, lo bendijo y le ordenó diciendo: No tomarás mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma de allí mujer de entre las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios Todopoderoso te bendiga, te haga fecundo y te multiplique, para que llegues a ser multitud de pueblos. Y te dé también la bendición de Abraham, a ti y a tu descendencia contigo, para que tomes posesión de la tierra de tus peregrinaciones, la que Dios dio a Abraham. Entonces Isaac despidió a Jacob, y éste fue a Padán Aram, a casa de Labán, hijo de Betuel arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y Esaú. Y vio Esaú que Isaac había bendecido a Jacob y lo había enviado a Padán Aram para tomar allí mujer para sí, que cuando lo bendijo le dio órdenes diciendo: No tomarás para ti mujer de entre las hijas de Canaán, y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre, y se había ido a Padán Aram. Vio pues Esaú que las hijas de Canaán no eran del agrado de su padre Isaac, y Esaú fue a Ismael y tomó por mujer, además de las mujeres que ella tenía, a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot. Salió Jacob de Beerseba y fue hacia Harán, y llegó a cierto lugar y pasó la noche allí, porque el sol se había puesto. Tomó una de las piedras del lugar, la puso de cabecera y se acostó en aquel lugar. Y tuvo sueño, y he aquí había una escalera apoyada en la tierra cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo. Y aquí los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Y aquí el Señor estaba sobre ella y dijo: Yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. También tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te extenderás hacia el occidente y hacia el oriente, hacia el norte y hacia el sur, y en ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que vayas, y te haré volver a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Despertó Jacob de su sueño y dijo: Ciertamente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: Cuán imponente es este lugar. Esto no es más que la casa de Dios, y esta es la puerta del cielo. Y se levantó Jacob muy de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera, la erigió por señal y derramó aceite por encima. Y a aquel lugar le puso el nombre de Betel, aunque anteriormente el nombre de la ciudad había sido Luz. Entonces hizo Jacob un voto diciendo: Si Dios está conmigo y me guarda en este camino en que voy, y me da alimento para comer y ropa para vestir, y vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me des te daré el diezmo. Y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. ¿Sí? ¿Es lo que hemos dicho? Lo perdí. Bueno, oremos. Padre, te pedimos que tú hagas una buena obra esta mañana. Que obres en poder, que te manifiestes, que tú pues siempre puedes hacer todas las cosas. Eres un gran Dios de salvación, de restauración, de transformación, y por eso te pedimos que tú obres. Ayúdanos a entender lo que tú quieres enseñarnos esta mañana y ayúdanos a hacer algo diferente, algo más conformes a tu imagen en esta mañana. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues el título que tenemos es Jacob y su encuentro curioso con Dios. El punto principal: Dios obra para cumplir sus promesas a Jacob. Ese suena algo conocido, ¿no? Porque creo que en otro día era Dios obra para cumplir sus promesas a Isaac, o Dios obra para cumplir sus promesas a Abraham.
a veces interviniendo, a veces tocando, a veces obrando de una manera un poco diferente. Vamos a ver por lo menos una cosa diferente en esta obra en la vida de Jacob esta mañana. Y Jacob he puesto un hombre imperfecto e indigno. Abraham, otro hombre imperfecto e indigno. Isaac, pues otro hombre imperfecto e indigno. Entonces Dios obra para cumplir sus promesas a todas esas personas llamadas en el libro de Génesis, todos hombres imperfectos e indignos, y Dios muestra que sus propósitos se llevan a cabo no por mérito humano, sino por su gracia y fidelidad. No vamos a ver que Dios tiene que hacer todo a la medida de la perfección de la familia escogida, sino Dios obra según los méritos de Dios, su poder, su gracia, su fidelidad. Y Dios garantiza el cumplimiento de sus promesas, vamos a decir en ese momento promesas de pacto, porque todo eso es un pacto con esas personas, pero Él cumple sus promesas del pacto a través de personas imperfectas, con sus pecados, defectos, errores, fallos y carencias. Entonces, esta mañana solamente tenemos 2 puntos. Siempre dice el mínimo de 3, ¿no? Pero hoy, esta mañana, solamente 2. Vamos a ver primeramente la posible bendición de Dios. La posible bendición de Dios. Y eso es lo que Isaac y Rebeca y Jacob ahora están pensando o creyendo. Y después vamos a ver la declarada bendición de Dios. Dios va a declarar la bendición que Él va a dar. Y si os acordáis, cuando hablamos acerca de, creo que era el último, en 27, Isaac fue de portarse de una manera a portarse de otra manera. Porque estaba ahí, bueno, Esaú, mi hijo, vamos a hacer esto. Y todo eso iba en contra de la profecía que Dios había dado. Que el mayor iba a servir al menor. Entonces que Jacob, aunque nació el segundo, iba a tener evidentemente los derechos de primogenitura. Aunque también la robó, pero no la robó, engañó a su hermano. Y también que Jacob iba a ser el hijo que llevó la bendición. La primogenitura y también la bendición. Primogenitura es los derechos del primer hijo, del primer nacido de la familia. Entonces, Isaac, repito, Jacob y Rebeca creen ahora en la posibilidad de la bendición de Dios. ¿Sabes lo que estaban haciendo en ese otro capítulo? Bueno, eran los 4. No estaban confiando en el Señor. Estaba tomando en sus manos como ellos querían manipular el futuro, manipular lo que Dios tenía que hacer cuando Dios ya lo había anunciado. Pero en ese momento creen en la posibilidad de la bendición de Dios. Y Isaac tiene este cambio fuerte en su conducta. Ahora, si Isaac de repente, no sé si es de repente un proceso, pero ahora él ve, ya tiene en su cabeza clara la promesa de Dios, la profecía de Dios, lo que tiene que pasar en el futuro, está pensando, ahora es Jacob que tiene que tener una descendencia. Es por medio de Jacob que vamos a heredar una tierra.
Y si tiene que tener una descendencia, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues tiene que casarse y tener un bebé. Este es lo mínimo. Entonces, Isaac, aquí, como lo hemos visto, pues dice, mira, vete a Padán Aram para buscar una esposa. ¿Habéis notado una cosa diferente con Génesis 28 y Génesis 24? En Génesis 24, Abraham, ¿qué hizo? ¿Envió a Isaac para buscar una esposa? Algunos están diciendo que sí, que no. Abraham envió a su siervo para ir a Padán Aram y buscar una esposa para Isaac. Y ya llevo todo ese tiempo resistiendo decir por qué. Ya 5 sermones, no lo he dicho, lo he pensado en todos los sermones. Pero voy a daros la explicación. Yo hago esto para mi esposo porque mi esposo me dice, siempre quiere escuchar, aprender algo nuevo. Hay una gran teoría. Hay 2 veces, como vais a ver algo diferente con Isaac. Abraham, cuando había hambre, ¿qué hizo? Bajó a Egipto. Cuando, en el tiempo de Isaac, cuando había hambre, ¿qué hizo? Dios prohibió que él bajara a Egipto. Y cuando hay hambre en el tiempo de José, pues los hermanos van, pero finalmente Jacob baja a Egipto. Y Jacob va a Padán Aram para buscar una esposa, pero Isaac no. Y la teoría de algunos comentaristas dicen que Isaac había sido ofrecido como un sacrificio. Bueno, no llegó a ser ofrecido, pero un sacrificio no puede salir de una cierta distancia del sitio donde ha sido hecho. Por lo menos esa es una de las teorías. Y por eso Isaac es el que nunca sale de la zona donde vivían ellos. Pero Jacob sí, 2 veces, y vamos a verlo. Ese no es un punto importante, pero a lo mejor alguna persona lo encuentra interesante. Finalmente, lo que vemos en este párrafo es que Esaú decide tomar a una tercera esposa. ¿Bien hecho o mal hecho? ¿Está bien o está mal? Yo creo que está mal. Lo que él no debía haber hecho en el primer lugar era tomar, creo que eran de los amanitas. Es donde había tomado, no debía haber hecho eso. Pero tampoco tiene ninguna razón en la revelación de Dios para tomar una tercera esposa y que ella fuera de las hijas de Ismael. Es que otra vez va un poco por su propia cuenta, haciendo lo que le parece bien a él. Lo que me parece de Esaú es que nunca entiende lo que debía haber buscado desde el comienzo, era una esposa creyente. Una esposa que creía en Yahvé, el Dios vivo y verdadero, el creador, el Dios que se reveló y hizo un pacto con Israel. Y ese es un gran fallo de no creer y no entender lo que Dios quiere de ti. Ahora voy a saltar ahora mismo a algunas aplicaciones en medio de sermón. Y vemos el ejemplo de Jacob. Creo que lo que vamos a ver en la vida de Jacob, aunque era este suplantador, se dice engañador, una persona con algún problema allí, pero lo que vamos a ver por su vida es un crecimiento en fe. Vamos a ver un hombre que empieza, o poco a poco, por un proceso, confía más y más en el Dios vivo y verdadero.
Y os hago una pregunta. ¿Habéis hecho algo mal durante un tiempo? ¿Alguien aquí había hecho algo malo? ¿Has estado fallando en algo un tiempo? Como Jacob, no creyendo, manipulando, intentando acoger las cosas y hacer lo que le daba la gana, pero después empieza a dejar este patrón. Pues si ya tienes algo así en tu vida, arrepiéntete. ¿Vale? Cambia esta conducta. Deja de hacerlo ahora. Si estás en el medio, no en el medio, que llegue a su fin hoy. Y si has visto esto una vez en tu vida, da gracias a Dios porque Él es fiel y sigue obrando en nosotros. Arrepiéntate, cambia esta cosa, vive de otra manera. Otra aplicación que quiero que veamos aquí es no debemos cambiar un mal por otro mal pensando que las cosas van a ir mejor. Y eso es como interpreto esos casamientos de Esaú. Comienza mal y sigue mal. Pero haciendo otra cosa mal no va a arreglar. Y aquí la invitación de Dios es que nos sometamos con gozo a su voluntad. Lo que Dios pone como su voluntad siempre va a estar para nuestro bien. Siempre va a hacer nuestra vida más, mejor. No digo siempre más alegre porque a veces no nos gusta alguna cosa. Pero al fin y al cabo sí nos va a gustar mucho. Porque habrá gran recompensa, habrá recompensas en el cielo, habrá bendición aquí. Veremos muchas veces una cosa que hemos pensado como un no creyente era como nuestro Dios, la cosa más deseada de nuestra vida. Y ahora miramos atrás y pensamos, qué horrible era esta cosa. Incluso yo puedo pensar en algunas cosas, qué asco. Pero cuando empezamos a vivir la voluntad de Dios, cuando nos sometemos a todo lo que Él quiere, pues la cosa va a ir mucho mejor. Hubiera ido mejor para Esaú. ¿A que sí? Ahora, Esaú era el padre de los, ¿cómo se llama? Edomitas. Él era el padre de los edomitas. ¿Sabes? Si lees vuestras Biblias, si llegáis al Antiguo Testamento, Isaías, Jeremías, no recuerdo exactamente en cuáles, muchos de los profetas, hay condenación para las naciones. Pero normalmente, en casi todos los casos, después hay promesas de restauración y salvación. Y ese es el plan de Dios. Los edomitas, o la nación de, ¿cómo es? Edom, es entre las pocas o quizás la única nación que no tiene ninguna promesa de restauración ni de salvación. No queremos ser como Esaú. No viene a mi mente la palabra. El estar obstinado en su rebeldía. Y dice, no, pero él lloró buscando el arrepentimiento. Pero ya había mostrado su corazón y cuando deseaba recibir la bendición, pero dice, no halló lugar de arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Entonces, es un ejemplo para evitar. Queremos creer a Dios, responder a su palabra y hacer su voluntad. Ahora, era la posible bendición de Dios, lo que estaban pensando Isaac, Rebeca y Jacob. Y
No sé la palabra, es que no puedo pensar esta mañana. Pero, por desgracia, es lo que quiero decir, Esaú no entró en esta fe de lo que Dios podría hacer. Bueno, ahora la declaración, bendición de Dios. Ahora, hay dos acontecimientos famosos en la vida de Jacob. Uno es en este capítulo. ¿Qué hay allí en este capítulo? ¿Qué hay que él ve en el sueño? Una escalera, ¿no? Que sube y baja, bueno, hay ángeles subiendo y bajando. Y los comentaristas dicen que no debemos pensar en una escalera como de madera, bueno, hoy en día de aluminio, en aquella época supongo que no había de aluminio, pero uno de que trepas, sino de una escalera de un palacio, uno de estos grandes, ¿no? Y los ángeles subiendo y bajando. Ese es uno de los acontecimientos en la vida de Jacob. El otro que es muy famoso es cuando él hace lucha libre con Dios. Y vamos a ver ese en capítulo 32, si Dios quiere, si llegamos allí. Pero tenemos eso que pasa aquí y un sueño con una escalera, algunos lo llaman una escalera imperial, y Dios habla con Jacob. Y le dice varias cosas. Tiene un importante mensaje para él, aquí en versículos de 13 a 15. Y aquí Yahvé estaba en lo alto de ella, la escalera, el cual dijo, yo soy Yahvé, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Bueno, nunca usa estas palabras con Abraham e Isaac, pero claro, es la misma cosa. He aquí yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Entonces vemos aquí los elementos de la promesa, como siempre, la tierra prometida, una descendencia, una multitud, aquí a veces dice como la arena, aquí dice como el polvo, y también dice eso a todos, a Abraham, Isaac y a Jacob, todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Este quiere decir que por medio de las promesas dadas a Abraham y sus hijos, que iba a ir un mensaje de salvación. Ahora, Israel debía haber tenido claro este mensaje, pero lo que no tenía muy claro quizás siempre era que Israel debía haber sido una nación misionera. Ese se ve en Éxodo 6, creo que es, en varios sitios, cuando dice que ellos tenían que haber estado allí enseñando a las naciones. ¿Qué les debía haber estado enseñando? Que Yahvé es el Dios verdadero, hay que su fe será contada por justicia. Ese es el mensaje que ellos tenían y que hubieran podido. Pero esa es la salvación. Viene, dice a Abraham, creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, tiene también aquí una cosa curiosa, una promesa particular, una promesa solamente para Jacob. En versículo 15, yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra. Esta promesa es importante. Que también Dios hace esta profecía. Te voy a decir lo que voy a hacer en tu vida. Te voy a traerte otra vez a Béjar. Bueno, no a Béjar, a la tierra prometida. Y él puede estar allí viviendo 14 años o no sé cuántos años, 20 años en Padán Aram. Pero él sabe que Dios quiere que vuelva a la tierra prometida.
Ahora vamos a intentar ver la reacción de Jacob y intentar interpretarla correctamente. Porque dice, despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente, Yahvé está en este lugar. Y yo no lo sabía. Y tuvo miedo. Y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta de Dios. Y se levantó Jacob de mañana, tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó sangre encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero, y hizo Jacob voto. Esa es su reacción a este sueño que ha tenido. Yo creo que cuando está diciendo aquí, bueno, ciertamente el Señor está en este lugar. Está reconociendo la presencia de Dios y quizás la realidad de Dios. Que Él ve que Dios es el Dios vivo y verdadero y que Él había vivido hasta un punto en ignorancia e incredulidad. Dios está en este lugar. El Dios vivo y verdadero. Y yo no lo sabía. Confiesa que él no había entendido algo. Y tuvo miedo. Y yo creo que podemos pensar en este temor reverente que todos debemos tener. Tuvo miedo. Respeto de Dios, la grandeza de Dios y la grandeza del cielo. Hombre, ¿no creéis que un poco más respeto a Dios nos vendría a todos bien? Y a nuestra sociedad y a nuestro mundo. Hombre, debe ser como el temor de Dios es el comienzo de la sabiduría. Pero ese debe ser la meta para cada creyente y no solamente para el mundo. Y finalmente hace esta cosa de derramar aceite sobre la piedra. Sobre la piedra. Mira, si tienes, se llama cabecero o cabecera. Bueno, esta palabra, si lo tienes como almohada, una piedra, estás en apuros, ¿eh? ¿Cuántos de vosotros habéis dormido anoche como una piedra, como almohada? Nadie, vale. Pues mira, pero lo que él está ahora haciendo un buen uso, ponerlo recto y derramarlo, para decir que yo creo en Dios. ¿Os acordáis que hemos hablado de esto? Que cuando Abraham llegaba a un sitio nuevo, construía un altar. Hasta aquí llega la alabanza y la adoración de Yahvé, el Dios vivo y verdadero, el Creador, el Dios en el que tenemos que creer. Pues ese es un símbolo también, una señal de esto. Dios es mi Dios. Entonces yo adoro a Dios verdadero. Y este voto tenemos que llegar aquí como la reacción. Si fuere Dios conmigo, bueno, lo que quiere decir el voto de Dios está muy discutido entre comentaristas. ¿Qué quiere decir eso? Si fuere Dios conmigo y me guardare en ese viaje en que voy y me diere pan para comer, vestido para vestir, si volviere yo en paz a casa de mi Padre, el Señor será mi Dios, o Yahvé será mi Dios. Ahora, la pregunta que están haciendo los comentaristas, ¿está regateando con Dios o no? Está diciendo, Señor, si tú me bendices, bueno, ya te seguiré. Y si no me bendices, pues no. Y casi todos los comentaristas, yo pensaba durante mucho tiempo, era un poco como regatear de Dios y como una fe muy superficial, quizás más bien como una superstición. Pero los comentaristas, casi 100% están bastante convencidos que no es así. Y hemos hablado de esto, yo nunca he estudiado hebreo, pero sí he estudiado griego. Y yo sé que sí, muchas veces en griego es como puesto que o ya que. Y que más bien lo que está diciendo
Jacob, lo más seguro lo que está diciendo, ya que tú me vas a bendecir, ya que tú estás conmigo y por eso te sirvo. Entonces el compromiso no está poniendo condiciones sobre Dios, sino está poniendo condiciones sobre sí mismo. Yo me comprometo a responder a tu gracia, tu misericordia, estos beneficios que me has enseñado ahora mismo en hacer un sueño así para despertarme y enseñarme que tú eres Dios. Puesto que has hecho esto, puesto que tú has prometido a llevarme con bien a Padán Aram y devolverme a mi tierra, puesto que tú eres tan bueno y un Dios de gracia, misericordia, amor y fidelidad, sí, me comprometo a servirte, a vivir para ti y para tu gloria. Y eso debe ser normal en la vida cristiana. Lo que yo creo que está aquí ocurriendo con Jacob. Su voto es un compromiso de su parte para vivir para Dios. Yahvé será mi Dios. Esta mañana, ¿no? Jesús será mi Dios y mi Señor, que voy a vivir para Él. Bueno, aplicaciones generales de todo ese texto. Aplicaciones de este acontecimiento, de la experiencia de Jacob y su sueño. Número 1, podemos estar confiados en que Dios está obrando. Y eso lo he dicho muchas veces, es porque una persona me lo dijo a mí hace años, muchos años, y me gustó mucho. Era misionera aquí en España, se llamaba Ronda, y un día ella me dijo, a lo mejor a mí, dijo, sabemos que Dios está obrando. No sabemos lo que está haciendo siempre, pero sabemos que Él está obrando. Y yo creo que podemos contar con esto, que Dios tiene un plan y está haciendo cosas. Y si Dios es así y Dios está obrando, yo creo que podemos tener lo que yo voy a llamar un optimismo santificado. La palabra optimismo, no sé si siempre es buena palabra, pero creo que hay un optimismo sano cuando estamos confiando en el Señor, cuando tenemos esta expectativa que Él va a traer bendición y Él va a hacer cosas buenas. Sí, vemos muchos pecados, vemos rebeldía, vemos, como dije la semana pasada, que asesinaron a este chico con 31 años que predicaba el Evangelio mucho, que ha sido responsable de que hubiera escuchado el Evangelio millones de personas. Y va allí un francotirador y le da en el cuello. Bueno, hay malas cosas, pero Dios está obrando. ¿Y cuántas personas Dios va a salvar porque este ha ocurrido? ¿Qué va a hacer Dios? No sabemos. Parece que algunos sufrimientos en este mundo no son justificados, pero solamente Dios puede ser Señor de esto. Solamente Dios puede decidir eso. Nosotros vamos a cometer errores, pero Dios no. Entonces yo creo que podemos tener un optimismo santificado, un optimismo razonable. Lo que yo quiero tener es una alegría más constante, pensando que Dios está obrando. Vale, esta mañana no he podido encontrar esto y el otro, y yo me enfado. No, pues quiero tener una alegría creyendo que Dios está obrando. Quizás otra persona quiere tener más alegría. También lo que creo vemos en el ejemplo de Jacob es Dios tiene que o suele llevarnos a todos nosotros por un proceso. Ahora, se puede usar tomar de dos maneras. Tú puedes decir, claro, todos estamos en proceso, decimos en inglés. We're all in process. Dios está obrando. Se puede usar como una excusa. Bueno, hago esto, hago el otro, yo sé que no debo, pero estoy en proceso. Dios está obrando y Él está tardando un poco. Yo creo que podemos no usarlo como una excusa, pero sí usarlo como una razón para tener misericordia con los demás.
y también tener un poco de misericordia con nosotros mismos. No como excusa, sino solamente comprender que vivimos en un mundo caído. Y dice el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, etc. El fruto, ¿con qué velocidad crece el fruto? Tú tienes ahí una sandía así y el día siguiente es así. ¿Cómo crece el fruto? Bueno, normalmente crece un poco despacio. No como excusa, sino como un ánimo que Dios tiene que llevarnos todo por un proceso. Jacob, de intrigante, es una palabra, ¿no? Intrigante a hombre de fe. De fullero, tramposo a hombre de Dios. Entonces, este es un proceso. ¿Y dónde comienza el proceso? Para nosotros comienza con reconocer que todos somos pecadores, que todos tenemos una necesidad de Dios. Oh, cuánto necesitamos a Dios, por muchas razones. Por el perdón de pecados, por la reconciliación con Dios, para vivir una vida decente, digna y agradable a Dios. Necesitamos a Dios por muchas razones. Pero necesitamos a Dios. Ese es donde comenzamos. ¿Y qué es lo que necesitamos? Necesitamos que Él muere en una cruz en nuestro lugar. Porque la Biblia pone delante de nosotros o la vida o la muerte, o el cielo o el infierno. Pone ese delante de nosotros. Escoge este día. Escoge el cielo. Cree en el Señor Jesucristo. Ese es donde comienza con la cruz de Cristo. Él murió por pecadores como nosotros. Entonces, no vamos a poner solamente Abraham, Isaac y Jacob a la prueba, vamos a ponernos a nosotros mismos un poco. Tienes que poner tu nombre. Dios obra para cumplir sus promesas en ti, para cumplir su pacto contigo. Hombre imperfecto e indigno, o mujer indigna e imperfecta, mostrando que sus propósitos se llevan a cabo no por tus méritos, sino por su gracia y su fidelidad. Pero eso es como queremos andar. Y queremos tener la misericordia no solamente con los demás, sino también con nosotros mismos. Porque a veces no nos perdonamos a nosotros mismos. Es la razón por la que vivimos vidas cristianas tan deficientes, para decirlo de alguna manera. Porque no creemos que Dios nos ha perdonado. Dios nos ama, pero Dios nos perdona por medio de los méritos del Señor Jesucristo. Y por eso nos entra gozo, alegría, expectativa y la capacidad de ser pacientes y misericordiosos con nosotros mismos y con los demás. Siguiendo el ejemplo de Jacob. Oremos. Padre, queremos pues entender este gran proceso que vemos tanto en Abraham como en Isaac, también aquí en Jacob, que tú estás obrando primeramente en tu fidelidad, tu gracia para cumplir tus promesas, pero también estás obrando para transformar a Jacob. Y ayúdanos también a entrar en este mismo proceso por tu gracia, tu fidelidad. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.